Y ahí debemos estar en el aire. Nayeli. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues bueno, soy Nayeli Machorro de AVE Asesoría y hoy vamos a tener algo muy especial. Adolfo Vargas. No, yo no soy el especial. Muy buenas noches, Nayeli. Tenemos la visita muy especial del doctor Manuel Alberto Q. Muy buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Saludos, Adolfo. Saludos, Nayeli. Muchas gracias por la invitación. Déjame te presento ante el público para que sepas quién eres. El doctor Q, que nos está acompañando el día de hoy para hablar del tema de cáncer de colon, tiene estudios en licenciatura en medicina por la Universidad Autónoma de Campeche, posgrado en cirugía general por la Unidad Médica de Alta Especialidad Manuel Ávila Camacho de Puebla, por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, subespecialidad en cirugía oncológica con diploma de la UNAM en el Hospital Centro Médico Nacional Siglo XXI. Muy bienvenido seas, Alberto. Vamos a hablar de cáncer de colon. Hace poquito, un actor, mejor conocido como Black Panther, a los 43 años de edad fallece de cáncer de colon. ¿Por qué tan joven? Bueno, el tema del cáncer no es exclusivo de la gente mayor, ¿no? Es una enfermedad que abarca todo un abanico de posibilidades y ahí está muy ligado el tema aquí de la genética y de la biología molecular. Muy probablemente este actor haya cursado con alguna patología hereditaria. El cáncer de colon es una de las entidades que está más estudiada desde el punto de vista genético en cuanto a su evolución. Y puede ser que haya contado con alguna cuestión como alteraciones genéticas en el gen APS o alguna cuestión como poliposis o síndrome de Lynch o alguna otra enfermedad un poquito inflamatoria del colon como CUSI, que es la colitis ulcerativa crónica inespecífica, o la enfermedad de Crohn. Difícilmente yo creo que a la edad que tenía, que son 43 años y con un estado físico pues bastante en apariencia saludable, sin aparentes factores de riesgo de sobrepeso, de obesidad, creo que ahí el papel exterior, o sea, me refiero que haya estado con una ingesta alta de carnes rojas, fumar, alcoholismo intenso y todos esos factores que generalmente vemos en el prototipo del paciente frecuente, ¿no? Que llega al consultorio, que lo interrogas y te dice, no, pues sí, fumé tanto tiempo, no tengo actividad física, soy carnívoro. Quizás es una cuestión un poquito más de fondo, ¿no? Yo creo que es muy respetable el hecho de que no podemos indagar más datos acerca de este personaje, pero sin lugar a dudas fue una noticia pues muy impresionante, dado que pues con la imagen que se diseñó para su personaje, que en este caso era Black Panther, con agilidad y con fortaleza, con estado físico al 100%, de repente te das cuenta bueno, que nadie tiene el 100% de aseguramiento en lo que resta de la vida, ¿no? Entonces, pues sí, valdría la pena investigar un poquito más o que saliera, no por morbo, sino seguramente con el deseo científico de estudiar cuál fue su situación de fondo, ¿no? Si fue alguna cuestión hereditaria o adquirida. Okay. Fíjate que, o sea, hemos llegado ya a tener gente en nuestros asegurados que traen problemas de colon, pero como personas normales, o sea, yo sin ser tan musculosa, ni tan delgada, ni nada, ¿cómo podría pensar o qué síntomas debería de yo tenerle cuidado para imaginar de que algo está pasando? Normalmente nosotros recomendamos que el paciente tenga buenos hábitos en el sentido de los cuidados generales, ¿no? No tenemos la costumbre de ir al médico, salvo cuando nos sentimos mal. No vamos al médico de forma preventiva para investigar, que te hagan un interrogatorio, que vean cuáles son tus factores de riesgo, de acuerdo a la edad de cada grupo, si es mujer, si es hombre, cuándo empezar a hacer ciertos estudios para hacer medicina preventiva. Es muy difícil dado que nosotros pues tampoco estamos así como que pensando que en el primer cólico o el primer síntoma gastrointestinal
inmediatamente lo liguemos esto a una patología oncológica, o sea, a tener un cáncer, a tener un tumor, pues no lo imaginamos de esa manera, ¿no? Las guías internacionales sugieren que la mayoría de la gente debería tener después de los 40 años estudios de screening para que uno pueda llevar un chequeo pues lógico, estructurado, protocolizado para cuidarse de manera adecuada. ¿Y esto qué es? Pues sugieren colonoscopías, que son estudios para visualizar por dentro el colon, esto con un periodo de unos 6 años entre estudio y estudio, ¿no? Más si nosotros tenemos conocimiento de que dentro de nuestra familia contamos con familiares directos, padres, hermanos, tíos, abuelos, que en algún momento hayan cursado con algún diagnóstico de cáncer de colon o recto, ¿no? Entonces, en este sentido, el colon es una parte del tubo digestivo cuya única función va a ser la de acumular los desechos para poder evacuar, para poder ir al baño, ¿no? Entonces, las deposiciones normales es su función y la reabsorción de líquido para que no perdamos líquido de manera excesiva, ¿no? Entonces, los síntomas son muy vagos, ¿no? Pueden, dependiendo donde haya una enfermedad, en la parte del colon, en el segmento del colon, que son colon ascendente, transverso, colon descendente, sigmoides y recto. En cada uno de esos segmentos, dependiendo de su posición, puede haber síntomas como dolores, puede haber sangrado al momento de evacuar, que puede variar su color de ser una evacuación con trazas rojo-vinosas, hacer sangre fresca, rutilante, le llamamos, o color rubí, de aspecto brillante, o síntomas como dificultad para evacuar, pujo. O sea, dependiendo de mientras más distal o más cercano, de alguna manera decirlo, al ano, el paciente puede sentir esa necesidad de continuar evacuando y de quedarse con el deseo de seguir pujando porque siente que hay algo que le impide evacuar de forma total, ¿no? Entonces, la sintomatología es así como que un abanico muy grande, es muy, muy amplio, ¿no? Socialmente, por ejemplo, yo puedo decir que a lo mejor las damas son muy propensas a ser estreñidas y a tener dificultad para poder estar, si no es en su casa, si no es en un lugar seguro, limpio, retrasan el deseo de forma consciente por cuestiones sociales. Entonces, en muchas ocasiones esta forma de vida y estos hábitos que tienen, pues se vuelven una costumbre y no lo notan raro. Dicen, pues no, yo voy al baño cada 2 o cada 3 días y eso es lo normal para mí. Entonces, cuando llegan, pues eso nunca les llamó la atención que de repente de 3 se fueron a, no, pues 5 días y tengo que tomar medicamentos para ir al baño, me tengo que hacer alguna actividad para que yo pueda laxarme, que pueda hacer del baño sin mayor problema, ¿no? Entonces, generalmente los síntomas nos dan una voz de alarma cuando se vuelven ya muy, muy intensos o muy constantes. Ok, nada más por favor, ojo, muy abusados, que si comieron betabel el día anterior, no se vayan a alarmar. Hablando un poquito de lo que ocasiona, estaba leyendo una estadística que es el 4º cáncer más común en la población mexicana. Entonces, además de lo genético que pensamos un poquito en el ejemplo que ya habíamos platicado, ¿la comida y la alimentación del mexicano influye en esto? Bueno, sí, realmente como clasificar qué tipo de alimentación tiene el mexicano hoy por hoy, es una alimentación muy occidentalizada, puede ser muy industrializada. Yo creo que los hábitos de alimentación, pues antes las mamás no tenían un papel en la economía familiar, sino eran más el pilar de la casa y se dedicaban a hacer la preparación de los alimentos y había una infinidad de recetas y a lo mejor era distinto. La alimentación, al día de hoy ya ve que tan polémica es esa parte de la alimentación, si es sana o no sana, con algunos alimentos que vienen ya prefabricados, con algunas cuestiones que les permiten durar más tiempo, ¿no? Y químicos y lo demás. Sí es cierto también que influye las formas de alimentación de otros países, cambiando
lo que generalmente se comía, no sé, hace 50, 60 años, ¿no? ¿Por qué? Porque la economía mundial también ha permitido una globalización y ha permitido que en ciudades como el Distrito Federal puedas encontrar una gama intensa y amplia de tipos de alimentos, ¿no? Y no solamente te dediques a comer lo que está en tu casa. Sí hay cambios, sí observamos desde el punto de vista médico que la gente, pues tenemos el primer lugar en sobrepeso y obesidad, con índice de masa corporal en el mundo más alto. Eso es solamente por ingesta calórica y es una utopía porque no somos un país totalmente desarrollado, estamos en vías de desarrollo con grandes dificultades económicas y sin embargo tenemos una malnutrición. No hablamos de una desnutrición, sino hablamos de una malnutrición porque nos fuimos al extremo total, porque ahora estamos con el sobrepeso y la obesidad, que es una epidemia que cabalga y que nos genera no solamente riesgos de la principal causa de muerte, que en este caso es las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Con las dislipidemias, con el sobrepeso, la obesidad, la diabetes mellitus, la hipertensión. Y ahora también encontramos que todos esos factores juegan un papel preponderante para poder generar a largo o mediano plazo neoplasias o tumores, ¿no? Entonces, cáncer de mama está relacionado a índice de masa corporal, cáncer de colon, cáncer de estómago, o sea, muchas patologías neoplásicas u oncológicas están ligadas de alguna manera a algunas cuestiones que tienen que ver con la desnutrición o la malnutrición. Entonces yo creo que el mexicano promedio sí tiene un alto consumo de carnes rojas, no está muy acostumbrado a la alimentación quizás de fibras, que es el factor protector más importante aquí, que es el consumir alta cantidad de fibra para disminuir el acúmulo de heces fecales con ciertos desechos químicos propios del organismo que generan oxidación y lesionan la mucosa del colon, ¿no? Entonces, es un factor, sí está demostrado en algunos libros como algo que pesa, sin embargo, no tiene un peso así absoluto, 100%. Si comes muy mal te va a dar cáncer de colon. Ok, entonces esa frase de come frutas y verduras realmente sí es buena. Es correcto, es correcto. Sí, yo creo que es una de las formas más sencillas que tenemos que trabajar desde la infancia, cuando estamos educando a nuestros hijos, a que los hábitos de alimentación permitan que los niños a largo plazo tengan buenos resultados en cuanto a su salud. Ok, aquí quiero un poquito unir qué es lo que pasa con los seguros. Los seguros de gastos médicos normalmente te dicen, oye, yo no te cubro el cáncer desde el primer día. Muchos cáncer tienen tiempos de espera. Y el razonamiento que nos sale es que el cáncer realmente no se gesta de un día para otro, por lo que entiendo. Entonces, es una razón por la que las aseguradoras te dicen, oye, espérate, o sea, no vengas a contratarme un seguro porque ya sabes que tienes cáncer y entonces seguro es algo que tarda más. Entonces las aseguradoras te dicen, aguántate X tiempo, dependiendo de la aseguradora, por favor, revisen sus condiciones generales, pregúntenle a su agente de seguros cuánto tiempo tienen que esperar. Ahora, ¿durante cuánto tiempo podría gestarse un cáncer, Alberto? Es un valor que no podemos medir en una escala de tiempo, ¿no? Juega un papel importante, el ser humano es único, hay pacientes que sí llevan un control adecuado, que se hacen sus estudios así de manera religiosa. Un ejemplo clásico y muy socorrido son, las mujeres tienen mejores hábitos de cuidados, por ejemplo, con el ginecólogo. Van y se hacen su Papá Nicolau y el resultado del Papá Nicolau puede haber entre uno o un año y otro año una diferencia abismal, ¿no? Puede ser que consultó de primera vez y estaba totalmente sano y al año siguiente encontramos que tiene el desarrollo de una neoplasia. Entonces aquí juegan factores inherentes al ser humano, que probablemente algunos pacientes
demoren por cuestiones inmunológicas, su sistema inmunológico juega un papel, es una de las líneas de investigación más grande ahorita en oncología, la inmunoterapia, cómo nuestro propio organismo tiene elementos que nos ayudan a evitar que una célula se diferencie o se malignice, ¿sí? Tiene puntos como de chequeo, que de alguna manera cuando en alguna transformación de una célula existe un error y se transforma en una célula dismórfica o neoplásica, el mismo sistema inmunológico la identifica y la destruye. Porque sabe que si le permite una reproducción, se va a convertir en un enemigo interno. Entonces, en este sentido, yo considero que el tiempo no es una variable que podamos definir al 100%. Aquí, cuánto tiempo se requiere, ¿no? Es variable. Casos específicos, por ejemplo, en la poliposis adenomatosa familiar, que es una problema genético hereditario 100% con una penetración 100% segura de que el papá o la mamá que tenga este factor cuando se juntan y tienen hijos, estos niños deben de ser evaluados desde los 12 años y operados antes de los 24. La cirugía es totalmente agresiva, es quitar el colon y el recto de estos pacientes porque van a formar cáncer, en el 100% de los casos. Entonces, en esto ya está estudiado perfectamente bien que específicamente la poliposis adenomatosa familiar encontramos abuelos, papás, hermanos y futuros nietos que tienen ya la enfermedad que se caracteriza por tener unas lesiones en el interior del colon. Un pólipo es como una pequeña versión de un chipotito, por decirlo de alguna manera. Como en las llantas. Ándale, pero en el interior, pero son mínimo 100 para que nosotros podamos considerar que eso es una poliposis adenomatosa familiar. Y ese tipo de hallazgos garantiza en el 100% de los casos que ese paciente va a desarrollar un tumor, un cáncer. Entonces, ahí es donde juega papel la consejería genética, ¿no? O sea, ¿quién como padre le gustaría heredarle algo así a sus hijos, ¿no? Un gen que le garantiza que va a tener un cáncer a los 24 años si no se opera. Qué evento tan fuerte. A ver, entonces, tomando en cuenta factores genéticos, de alimentación y todo esto que ya estamos platicando. Voy al médico, empiezo a tener mis síntomas, me hago mis exámenes y aparece que tengo cáncer. ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Cuál es el tratamiento a seguir? Ok, el tratamiento de cáncer de colon, como cualquier otro cáncer, tiene que ser clasificado, ¿no? Hay etapas tempranas, hay etapas avanzadas. Generalmente el cáncer tiene que cumplir con una serie de protocolo de clasificación para que uno pueda decir qué le voy a ofrecer al paciente. El estándar, vamos a decir, o la piedra angular del tratamiento es la cirugía. ¿Sí? La cirugía, dependiendo de donde encontremos el tumor, si es un tumor del colon derecho, del transverso, del colon izquierdo, ya está definido qué es lo que vamos a quitar. Quitamos esa porción del intestino con ciertas partes o detalles técnicos que tenemos que los cirujanos cuidar para que podamos cumplir con una cirugía de calidad y que nos permita también garantizar que está bien clasificado el paciente, porque sí impacta en el pronóstico, ¿no? El no hacer cirugías más pequeñas y que sean incompletas. Entonces, la cirugía de colon implica la resección de la porción enferma y lo que llamamos una anastomosis, que es unir los extremos de lo que cortamos, ¿no? Si es un tubo, como si fuera una especie de túnel, cortamos ese túnel y luego los extremos hay que acercarlos, ya sea con una sutura mecánica, una engrapadora o con hilos de manera tradicional. Con ello, una vez sentado el tratamiento quirúrgico, un patólogo nos va a decir la información que necesitamos del tipo de tumor con el que estamos enfrentando, que el más frecuente es el adenocarcinoma de colon, y en base a la clasificación que nosotros le damos y la etapa de la enfermedad, es que entonces tomamos una decisión de si el paciente va a ir a algún tratamiento extra, le llamamos adyuvante, que en este caso estamos hablando de quimioterapia.
La quimioterapia son medicamentos que se aplican a la vena y que nos permiten dar una terapia sistémica, ¿no? Donde encuentran enfermedad neoplásica, si ya está en la sangre o en algún lugar microscópico, pues la va a atacar y le va a dar un tratamiento extra que la cirugía no puede abarcar porque esto es algo muy local. El operar es muy local, ¿no? La radioterapia, que es la tercera de las ramas de la oncología, no juega un papel dentro del tratamiento para cáncer de colon en esta situación, ¿no? Generalmente siempre es o se operan y puede que no requieran más nada porque el tumor sea muy pequeño, porque el tumor no haya invadido otras áreas, o puede ser que sea necesario después de la cirugía, entonces darle una quimioterapia por el especialista, en este caso el oncólogo médico. Ok, bueno. O sea, vayamos a algo más preventivo, vayamos a algo así de menos drástico. Alberto, ¿qué nos aconsejarías? ¿Qué es lo que debería de hacer? ¿O qué debería, o sea, si ya sea en cuestiones de alimentación o en cuestiones de procesos que tengo que hacer para que no llegara a esta situación? Bueno, lo más importante, yo creo que la mayoría de las medidas básicas que comentamos al inicio de la plática, ¿no? De llevar una vida saludable en todos los sentidos, ¿no? Incluyendo, perdón, la parte emocional y laboral. Hoy por hoy que tenemos que salir a veces de muy temprano para trabajar muchas horas y no tenemos una vida en la que podamos organizar, pues le voy a dedicar tanto tiempo a mi trabajo, tanto tiempo a mi vida personal, tanto tiempo a mi familia, para que yo pues lleve rutinas, ¿no? Rutinas sanas. O sea, desayunar y desayunar en horarios, no como hacen de que desayuno casi a las 12 y comida casi a las 6 y ya no. Es a veces un poquito complicado ese tema, ¿no? Sin lugar a dudas, el colon impacta mucho dos temas, la obesidad y el alto consumo de carnes rojas y de grasas. Esas son dos cosas que no es satanizarlas, es simplemente darles su justa medida como alimentos y aprovechar que tenemos hoy a disponibilidad infinidad de alimentos en el mercado, ¿no? O sea, desde carnes blancas, vegetales, y solamente se requiere un poquito de disciplina y orden para que de alguna manera mejoremos esos hábitos. Trabajar mucho, yo insisto, digo, la mayoría de mis pacientes son pacientes mayores, yo solamente veo adultos, pero cuando he tenido oportunidad de tener pacientes que los interrogo y que me dicen, es que mi abuelo y es que mi papá también tuvo y mi hermano tiene y yo tengo, yo les pregunto, ¿y qué esperas para decirle a tu hijo que se cuide? O sea, que estamos hablando que puede ser algo que desde inicio tiene que cambiar, tiene que alimentarse bien, hacer ejercicio, ir al doctor con oportunidad, hacerse estudios que le permitan pues romper con esa tradición de desarrollar alguna neoplasia en la medida de lo posible, ¿no? Un tema que también es importante, que se mencionan en las guías, es el consumo de vitamina D. ¿Sí? La vitamina D pareciera o tiene en algunos artículos que ya tienen sustento académico y que tienen un nivel de evidencia que es importante para nosotros, un impacto en cuanto a la disminución de los riesgos de desarrollo de cáncer de colon, y cuando ya el paciente tiene la enfermedad, el consumo de esta vitamina también impacta en prolongar el tiempo en el cual está libre de enfermedad y disminuir las recaídas. Entonces es un tip. Generalmente nosotros igual no somos muy dados a tomar complementos alimenticios, o sea, vitaminas, de manera rutinaria, porque pues simplemente creemos que el alimento lo es todo, ¿no? Entonces, en este caso yo creo que el hábito del ejercicio, el peso adecuado, no la imagen social que nos venden de tener un cuerpo de modelo, ¿no? Un estado de salud que nos permita estar dentro de nuestro peso, que nos permita tener una sana alimentación, un ejercicio y un estado mental sano igual, o sea, evitar estrés, evitar malos hábitos. Eso sería lo que recomendaríamos como preventivo. Wow. Híjole, pues qué gran información nos estás dando. Esto es bárbaro, ¿eh? El decirle a tus hijos, empieza a preocuparte, es creo que un gran consejo que va a salir de esta entrevista.
Rápidamente quisiera dar las gracias a la gente que nos está viendo y está mandando comentarios. Nora Nelly Gutiérrez, Chasbox, Mike Sanjurjo, Grisi Gaeta, Moisés Olivos, Claudia Flores, Salvador Medina, Tania Ceja, Alejandro Ibarrondo, Erika Pérez Liz, Jesús Gaeta, que hace unos pasos muy buenos, pero dice que los hace light y anticáncer. Una pregunta, y yo creo que sería un poquito nada más para cerrar. Un paciente que detecta sus síntomas, que tiene su seguro de gastos médicos mayores y se puede atender con todas las facilidades respectivas, llega con un médico como tú, pasa por todo este proceso. ¿Cómo es la vida de un paciente que ya pasó un cáncer de colon? Bueno, de manera inicial, pues ese es un tema que igual a veces es muy impresionante para los pacientes, ¿no? Hay pacientes que el primer síntoma es un sangrado y es alarmante para ellos, ¿no? Porque tú dices, no, fui al baño y en lugar de hacer lo que siempre hago, empecé a tener sangrado y no me esperé y fui con el médico y me hicieron el diagnóstico. No hay ninguna otra afección en su estado general. El paciente pues está íntegro físicamente, enfrenta la enfermedad, lleva a cabo los procedimientos, la cirugía que en sí pues tiene su recuperación, tiene sus riesgos y luego termina su tratamiento sistémico con quimioterapia si lo requiere o si no lo requiere. Posterior a ello, la vida es totalmente igual si no hay alguna situación que altere un poquito la calidad de vida. En algunas ocasiones los pacientes, cuando tienen tumores en el recto, no en la parte del colon, sino en la parte final, en algunas ocasiones se requiere determinar con una colostomía, que es una bolsita que tenemos en donde ya no vamos a hacer del baño de forma ordinaria, sino ya no necesitamos ir a sentarnos, sino la bolsita la tenemos y tenemos exteriorizada una parte del colon y ahí es donde termina las heces fecales y cada determinado tiempo hay que limpiarla, ¿no? Entonces, obviamente, también existen hoy por hoy muchas técnicas de enfermería y de rehabilitación que permiten tener buen cuidado de los estomas, que es así como se denomina a esta situación en la que un paciente termina con una colostomía. El término ostomía es una boca en el colon. Entonces, en este sentido, sí es muy impactante para los pacientes el ya no ir al baño y socialmente, pues también es un poquito complicado porque siempre andan muy aprensivos por la sensación de que vaya a oler mal o que tenga un accidente y que haya fuga del contenido de la bolsita en algún área pública, ¿no? Entonces, finalmente, es una situación de vida. Por supuesto que yo en alguna ocasión les he dicho, pues lo que interesa es que estás vivo y tienes que seguir adelante, o sea, tienes que ir a donde tengas que ir. Si vas a ir al trabajo con tu bolsita, pues vas a ir al trabajo con tu bolsita. Y es una situación de salud, no lo solicitaste por gusto, sino es una necesidad. Y les permite de alguna manera, pues, trabajar, ¿no? O sea, hay que incluso a veces derivarlos con alguien que psicológicamente les apoye para esta pérdida, porque pues, también no es algo sencillo, ¿no? De tener una bolsita, no es lo que te esperas dentro de tu plan de vida, que te dé cáncer y que tengas una bolsa de por vida y ya no puedas hacer del baño, ¿no? Entonces, en ese sentido, si la cirugía no lleva un estoma, si no tiene una colostomía, después de quitar un segmento del colon y volver a hacer una anastomosis, la vida viene siendo igual, viene siendo la misma antes de la cirugía y después de la cirugía. No todas las enfermedades, y esto creo que todos lo sabemos, no todas las enfermedades son curables. Hay enfermedades que pueden estar muy avanzadas. El papel del médico oncólogo y de todo su equipo, el oncólogo médico, el paliativista, de todos los que participamos en la atención de los pacientes con cáncer de colon y con otros tumores, siempre es, si no ayudar a curar, cuando menos apoyar en mejorar la calidad de vida, incluyendo hasta en la fase terminal de la vida. Entonces, en este caso, pues la plática está muy enfocada a la parte de que siempre hablamos de que es oportuno, ¿no? Pero hay situaciones en las que ya no está dentro de nuestra posibilidad dar una oportunidad que le dé curación. Y eso es una realidad, ¿no? Entonces, ahí tienen el ejemplo con el cual empezamos
la plática, en este caso de Black Panther, que seguramente siendo un actor y estando ahora sí que en el pináculo de su carrera, seguramente tuvo toda la tecnología y el apoyo científico y médico para obtener las mejores atenciones. Y a pesar de, pues finalmente fallece por la enfermedad. Ok. Antes que nada, un par de preguntitas que nos está haciendo. Por ejemplo, Verónica Martínez nos está preguntando si se puede vivir con colon. Que se puede vivir con colon. Sin colon, perdón. Sin colon, sí. Sí, de hecho, en la poliposis adenomatosa familiar, que es este síndrome que genera pólipos desde la infancia y a los 24 años hay que programar una cirugía de forma electiva, se hace una resección del colon. El colon es el intestino grueso y como empecé diciendo, su única función es almacenamiento de excremento o de heces fecales para la deposición cuando exista la oportunidad de la necesidad socialmente que tengamos un baño que sea de nuestro agrado y lo hacemos, ¿no? No tiene otra función el colon. Esa es su función. Es el resguardo final del proceso de la digestión y la eliminación de los desechos que nosotros ingerimos, ¿no? Al momento de quitar el colon totalmente, se hace una proctocolectomía total, que es resección del recto y todo el colon en todas sus porciones, nos queda el intestino delgado. El intestino delgado es el órgano que se encarga de la digestión, participa en la digestión, es el que rescata todos los elementos nutrientes y los pasa a un proceso a través de la circulación enterohepática. Y entonces, pues, tiene la importancia ahora sí que vital, que es la de digerir. Se tienen que hacer cirugías que pueden ser reconstructivas para que uno pueda tener sin colon una evacuación igual o muy parecida a la normal. A lo mejor teniendo que ir al baño no una vez al día, sino a lo mejor 3 veces al día con ciertos medicamentos, incrementar la consistencia y llevar una calidad de vida relativamente cercano o parecido a lo que teníamos antes. Y hay ocasiones en las que no se puede hacer eso porque se incluye también la resección del esfínter del ano y entonces lo que se queda es una ileostomía, que es como el colon que se saca una bolsita, pero del intestino delgado, entonces se sacaría esa bolsita para que la gente, pues obviamente tiene la bolsita, pero tiene vida y se cura de la enfermedad si es algo como la poliposis, que se reseca todo completamente y no habiendo colon no hay cáncer. Igualmente tenemos otra pregunta por aquí que dice, por genética, si la mamá tuvo cáncer de colon, ¿hay la posibilidad de que el hijo lo pueda tener? Sí, por genética sí. Sí, obviamente hay síndromes hereditarios que ya están bien clasificados en base a algunas literatura, ¿no? Nos permite al interrogatorio preguntar al paciente, bueno, tu mamá, pero si hay más familiares relacionados de forma directa, de manera ascendente o lateral, van dando un valor estadístico, ¿no? Una probabilidad de tener cáncer. Existen actualmente algunos elementos de la biología molecular que nos permiten identificar algunas alteraciones como la inestabilidad microsatelital o alteraciones en algunos genes como el APS, el MSH y varias líneas que pueden desencadenar de alguna manera el PTEN, algún tumor, pero no es 100%, excepto poliposis adenomatosa familiar. Lynch sí tiene, pero hay que evaluar, es así un poquito, el 40% de probabilidad si tienes un síndrome de Lynch para desarrollar, ¿no? Pero pues es una diferencia abismal. Poliposis adenomatosa familiar es el 100% de seguridad. De que si tienes ese gen alterado, tienes la seguridad de que te va a dar cáncer de colon. Ahora, con síndrome de Lynch, 40%. No es tampoco, pues no es nada, es poquito, ¿no? Es un porcentaje respetable, es un porcentaje que uno tiene que buscar orientación genética y tomar decisiones multidisciplinarias, ¿no? O sea, platicar con el cirujano oncólogo, el oncólogo médico
con el genetista, para que uno pueda, en base a evidencias, aventarse a decirle, pues sí, mira, fíjate que tienes este problema y convendría hacerte una cirugía de manera profiláctica. Ok. Y bueno, ya, así digamos, ya, la última y nos vamos. Salvador Medina nos está haciendo una pregunta. ¿En qué consiste el síndrome de colon irritable? ¿Cómo se detecta y cómo se corrige? No es totalmente el cáncer, pero no sé si tenga que ver con eso, es un paso No, previo, no no, sé. no tiene ninguna relación. El síndrome de colon irritable es igual una gama muy amplia. El colon puede ser espástico o el colon puede estar dilatado. Entonces, hay pacientes que tienen un colon irritable porque se sienten que están así muy distendidos. Está relacionado al estrés, está relacionado a la alimentación, a ciertos productos alimenticios que algunas personas no pueden ingerir y que desgraciadamente, pues a veces no tienen otra cosa, ¿no? O sea, platicando con algunos pacientes, les dices, oye, tienes que seguir una dieta específica. ¿Y cuánto me sale esa dieta, doctor? Porque con trabajo nos da para comprar la canasta básica, ¿no? Entonces, de repente uno les manda alimentos que no pueden ser accesibles porque son libres de gluten, X o Y, ¿no? El síndrome de colon irritable es esa situación clínica que no está relacionada a ningún tumor, sino solamente a la sensación de que el colon o tiene diarrea o está distendido, que le causa un problema y que tiene muchas aristas en los cuales puede ser la situación emocional, la situación laboral, estrés, la situación alimentaria, la situación médica. O sea, por ejemplo, es muy frecuente en pacientes que tienen alguna patología crónico-degenerativa que les agudiza de alguna manera porque si tienen diabetes, si tienen hipertensión, pues también van causando desgaste, ¿no? En el sistema nervioso que les impide que tengan una movilidad adecuada, se vuelven más perezosos el colon. Entonces es un tema no relacionado. Si toda aquella persona que tuviera colon irritable fuera un factor de riesgo para desarrollar cáncer de colon, híjoles, ¿quién no ha tenido por estrés una situación de diarrea? Sí, claro. Estaríamos en el hoyo si esto lo ligáramos, ¿no? Gracias a Dios y afortunadamente no tiene nada que ver, es totalmente ajeno, pero sí hay que ponerle mucha atención porque algunos pacientes que tuvieron ese colon irritable pueden sí realmente tener una neoplasia. Entonces su gastroenterólogo, que sería, o el coloproctólogo, que serían los dos especialistas que están muy relacionados con este caso, pues tienen que ser muy ajuiciosos en hacer un proceso de vigilancia y estar haciendo los estudios necesarios para que no vaya a ser que se encubra o que se subdiagnostique un tumor y se deje pasar a largo plazo. Ok. Pues bueno, pues ya para poder empezar a cerrar, gente, acuérdense que el cáncer, al igual que el crimen, no se puede evitar. Se pueden tener hacer una serie de pasos para reducir que podamos ser víctimas y más aún, que nos recuperemos si es que nos llega a afectar. Entonces, pues los procesos alimenticios, los consejos que está dando el doctor, los seguros, son temas importantes para esto. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu explicación, por tu paciencia. Nayeli Machorro, ¿algo más que quieras agregar? Claro que sí. Todavía se quedan unas preguntillas. Doctor, le vamos a pedir, por favor, que luego nos escriba, porque pues se queda una preguntilla de Claudia Flores, de Ale Ibarrondo. Entonces, para que nos puedan contestar y no se queden con la duda. Y pues si pueden corregir el camino de una vez, pues que lo corrijan. Bueno, pues la próxima semana vamos a empezar un tema bien importante que son mama. O sea, el próximo mes es cáncer de mama. Y para que no nos agarren así con los dedos ahí en la puerta, váyanos mandando preguntas, temas que quisieran saber, para que de una vez abordemos desde el principio al especialista y le preguntemos todo lo que quieran saber. Doctor Alberto Q, ¿con qué queremos cerrar? Pues bueno, más que nada agradecerles. Yo creo que la gente tiene la oportunidad en este momento y por estos medios en los que la pandemia nos ha obligado a abrirnos a la información que viene de los medios electrónicos, acercarse, de no quedarse con las dudas y con el miedo de preguntar. Eso es muy importante.
que escojan al médico correspondiente del área, ¿no? Si no tienen, que pregunten acerca de sus síntomas, y de que hoy por hoy pues tenemos la posibilidad de, después de hacer un análisis ante esta pandemia de todo lo que nos tocó vivir, que fue histórico, de volver a empezar de cero como una nueva oportunidad para retomar buenos hábitos en todos los sentidos, ¿sí? Entonces, evitar tabaquismo, hacer ejercicio, tener una vida sana, una dieta equilibrada, todo eso yo creo que a la larga va a impactar en lo que nos espera a futuro con otras pandemias o con cáncer. Pues, muchísimas gracias, doctor. Y Nayeli. pues si alguien cree que le puede servir esta información, por favor, compartan. Se queda grabado en el Facebook. Lo vamos a subir mañana en nuestra página de YouTube de AVE Asesoría, y por favor, pónganle like. Muchísimas gracias, doctor. Beso a todo el mundo. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches.